Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Piensa en tu ego como una herramienta más que en tu identidad. En algún momento de tu vida, probablemente te hayas encontrado en una habitación llena de personas aparentemente capaces y te hayas sentido intimidado. Pero, ¿alguna vez has considerado que, en este tipo de situaciones, todo el mundo hace una actuación? Claro, las actuaciones de algunas personas se acercan a su verdadero yo. Pero aún así es más que probable que estén aumentando su ego por el bien del público, y esperando que las demás personas presentes en la sala se lo compren. En otras palabras, incluso si la confianza no es algo natural para ti, puedes aprender a fingirla. Todo lo que necesitas es pensar en tu ego como una herramienta más que como un aspecto de tu identidad. En situaciones en las que el ego trabaje a tu favor, debes aumentar tu ego un poco. Pensar que eres más valioso de lo que tus logros por sí solos podrían indicar puede mejorar tu desempeño romántico, profesional, atlético y social, y eso no es todo. La confianza puede ayudarte a que te contraten, ya que es más probable que rindas bien las pruebas en situaciones de estrés. Esa es solo una de las muchas razones por las que las personas seguras tienden a tener más éxito, y viceversa. Una forma de proyectar un ego más fuerte es a través del lenguaje corporal. Si tienes una buena postura, mantienes el contacto visual y ocupas mucho espacio en una habitación, la gente te verá con confianza. Cuando te perciban de esa manera, te tratarán mejor, lo que alimentará aún más tu confianza. Pero no todas las situaciones se benefician si aumentas tu ego, a veces lo mejor para ti puede ser bajarlo. Si dejas que tu ego se descontrole, probablemente te perciban como arrogante. De hecho, dejar que tu ego influya en tus decisiones es una forma de pensar perdedora que podría costarte tu carrera. Cuando el autor, Scott Adams, comenzó la tira cómica de Dilbert en 1989, canalizó ideas divertidas de todos los aspectos de su vida en el proyecto. Pero pronto, los fanáticos le escribieron y le dijeron que eran los que más disfrutaban de sus cómics de oficina. Si hubiera dejado que su ego se interpusiera, habría ignorado a sus seguidores y habría seguido construyendo el cómic en torno a lo que él personalmente encontraba gracioso. En cambio, rediseñó Dilbert como una tira cómica para el lugar de trabajo. Al dejar de lado su ego, convirtió la tira cómica en una sensación nacional, allanando el camino para su lucrativa carrera como dibujante y empresario. Confiar demasiado en la historia es una señal segura de pensar en un perdedor. A menudo miramos al pasado para encontrar patrones o significados que puedan ayudarnos a guiarnos en nuestras vidas. Sin embargo, muchos de nosotros caemos en la trampa de confiar demasiado en el pasado. Después de todo, en muchos casos, la historia no es necesariamente confiable. Te sorprenderá saber que gran parte de la historia que aprendiste en la escuela no es exacta. Esto se debe a que no hay una interpretación única y objetiva de los eventos pasados, los relatos históricos a menudo se desvían unos de otros debido a quién los escribió. Por ejemplo, cuando el autor estaba en la escuela, se enteró de que los amables colonos europeos habían permitido que los nativos americanos vivieran gratis en reservas, ya que los nativos americanos eran demasiado primitivos para entender el concepto de propiedad privada. Obviamente, esta interpretación de la historia es racista. Desde el punto de vista de los nativos americanos, un libro de historia probablemente diría que los colonialistas europeos invadieron y robaron la tierra mediante un genocidio masivo. Decir que los relatos de la historia son subjetivos no es, por supuesto, lo mismo que afirmar que los principales acontecimientos históricos, como la esclavitud en los Estados Unidos o la Primera y Segunda Guerra Mundial, no ocurrieron. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de las naciones enseñan a sus ciudadanos una versión de la historia que presenta a sus países de manera positiva. Incluso si la historia de los libros de texto es un recuerdo lejano para ti, es muy probable que permitas que los eventos del pasado determinen tus decisiones. Piense en la idea generalizada de que la historia se repite, que se originó con el filósofo estadounidense George Santayana. Seguir este principio demasiado de cerca conduce a un pensamiento improductivo. Después de todo, lo que ha ocurrido en el pasado es solo eso. Pasado.
Adams esperaba que la afirmación de Santayana resultara cierta después de la publicación de su primer libro de no ficción, El principio de Dilbert, que fue un éxito de ventas número 1. Cuando su editor le sugirió que aprovechara el impulso y publicara un segundo libro rápidamente, aceptó con entusiasmo. Naturalmente, se decepcionó cuando ese libro vendió solo la mitad de copias. Resulta que la mayoría de los autores con éxitos de ventas consecutivos escriben ficción, sacando provecho de un público que volverá al mismo estilo de escritura una y otra vez. Los lectores de libros de no ficción, por otro lado, creen que una vez que han terminado un libro, han aprendido todo lo que el autor tiene que decir sobre el tema. En otras palabras, en el caso de los libros de no ficción más vendidos, no se puede contar con que la historia se repita. Adams aprendió que si quería escribir otro bestseller, tendría que abordar diferentes temas. Más allá de eso, se dio cuenta de que debía tener cuidado de no dejar que el pasado influyera en sus decisiones. El pensamiento perdedor puede hacer que los proyectos parezcan imposibles, pero los micropasos los hacen realizables. Como hipnotizador entrenado, Adams sabe un par de cosas sobre cómo influir en el cerebro humano. Los hipnotizadores guían a sus pacientes a través de un proceso gradual que comienza con pequeñas sugerencias como, sus párpados se están volviendo más pesados. Estos preparan al cerebro para sugerencias más importantes, como las que ayudan a superar una fobia. Pero no es necesario creer en la hipnosis para que un método similar sea útil para combatir la procrastinación. Cuando estás pensando en hacer un gran cambio en tu vida, como postularte para un posgrado, cambiar de trabajo o mudarte a una nueva ciudad, es fácil que te sientas abrumado por el tamaño del proyecto en su conjunto. Pero emocionarse así es otra forma de pensar de perdedor. Para evitarlo, intenta pensar en la productividad en términos de micropasos. Estas pueden consistir incluso en las tareas más minuciosas. Supongamos que quieres hacer algo productivo, pero un factor desmotivador como la ansiedad, la depresión o el agotamiento te impide levantarte del sofá. Para empezar a moverse, comience con un micropaso, quizás moviendo el dedo meñique. Una vez que lo hayas logrado, descubrirás que tienes un nuevo sentido de agencia, por pequeño que sea. Aprovechando el impulso de esta sensación, te resultará mucho más fácil empezar a mover otras partes del cuerpo y, en última instancia, levantarte y ponerte en marcha. Incluso si tu problema es mucho más complejo que levantarte del sofá, puedes aplicarle la misma lógica, funciona para prácticamente cualquier proyecto. Empieza por preguntarte cuál es el paso más pequeño que puedes dar para lograr tu objetivo. La mayoría de las veces, descubrirás que al completar ese pequeño paso se pondrán en marcha el resto de los micropasos necesarios. Eso es lo que le pasó a Adams cuando, en 1988, decidió convertirse en dibujante. Había pasado toda su carrera en el mundo empresarial y no sabía nada sobre lo que se necesitaría para convertirse en dibujante. Pero en lugar de preocuparse por el panorama completo, un día se dirigió a una tienda de artículos de arte y compró bolígrafos y papel. Más tarde, esa misma semana, probó sus materiales de dibujo. Entonces decidió empezar a levantarse media hora antes todos los días para practicar el dibujo antes de salir a trabajar. Aunque lo que lograba cada día pudiera parecer insignificante, su trabajo dio sus frutos un año después, cuando su ahora aclamada tira cómica Dilbert comenzó a publicarse en los periódicos de todo el país. Pide una aclaración antes de criticar a alguien basándose en lo que crees que quiso decir. ¿Has dicho alguna vez algo que alguien haya malinterpretado? Como figura pública con un gran número de seguidores en Twitter, Adams experimenta esto a diario. Entre otras cosas, lo han llamado racista, mentiroso y partidario de los neonazis. También ha sido criticado por su ferviente apoyo al presidente Trump. Pero antes de echarle la culpa a las redes sociales, considere también su punto de vista en la prensa. Como persona que ha experimentado la fama, dice que conoce bien la tendencia del cuarto poder a malinterpretar la verdad la mayoría de las veces. Dice que menos del 10% de sus críticos, tanto profesionales como de otro tipo, interpretan con precisión sus pensamientos u opiniones personales. Esto se debe a que,
si bien muchas personas creen que se les da bien adivinar los pensamientos de los demás, nadie es capaz de leer la mente. Creer que conoces las verdaderas motivaciones de un extraño es otra forma de pensar de perdedor. Etiquetar a alguien de socialista en Twitter porque aboga por un seguro médico financiado con fondos públicos, por ejemplo, no es solo de mala educación, sino que también podría no reflejar su punto de vista real. Para combatir esta forma de pensar de perdedor, el autor sugiere esperar 48 horas para ver si después de una declaración pública que te ofenda hay una actualización, una aclaración o una disculpa. Solo después de que hayan transcurrido 48 horas debe reaccionar y, si el orador o el escritor aclaran su declaración, puede aceptar su aclaración y seguir adelante. Después de todo, eso es lo más educado. La autora tuvo la idea de esta regla de las 48 horas en 2018, cuando la actriz y comediante estadounidense Roseanne Barr tuiteó que Valerie Jarrett, ex asesora del presidente Obama, parecía la hija de un personaje de El planeta de los simios y de los hermanos musulmanes. Jarrett es en parte afroamericano y nació en Irán, y para muchos, el uso de estereotipos raciales específicos por parte de Barr parecía claro e intencional. Barr se resistió, alegando que no estaba al tanto de los antecedentes de Jarrett. Sin embargo, inmediatamente la tildaron de racista, lo que arruinó su carrera. Si los críticos hubieran utilizado la regla de las 48 horas y le hubieran pedido a Barr más aclaraciones, es posible que hubieran dado crédito a las afirmaciones de ignorancia de Barr, afirmaciones en las que cree el propio Adams. En su opinión, Barr seguramente no habría sido tan estúpido como para comparar a una afroamericana con un simio, incluso si fuera racista. Incluso si no eres famoso, puedes estar de acuerdo con Adams en que lo que más importa de una persona es lo que dice que quiere decir en lugar de lo que usted cree que quiere decir. En opinión de Adam, incluso si una persona es racista de corazón, sus acciones son lo que importa al final del día. Así que la próxima vez que no estés seguro de una declaración ofensiva, pide una aclaración antes de arremeter. El futuro no es tan malo como se podría pensar. Si eres como la mayoría de las personas, las interminables predicciones pesimistas sobre el futuro te han dejado, como mínimo, preocupado. Entre el cambio climático, el desempleo y la crisis sanitaria, nuestro clima mediático actual ha creado un estado de ansiedad constante. Sin embargo, el autor cree que las cosas suelen ir mejor de lo que los medios de comunicación quieren que pensemos. Tomemos como ejemplo el desempleo. Si bien muchos futuristas han especulado que los robots desplazarán cada vez más a los trabajadores poco cualificados, los nuevos avances económicos y tecnológicos sugieren que podríamos estar acercándonos al fin del desempleo. Una forma en que esto podría llevarse a cabo es reducir los costos de vida. Tan pronto como se disponga de una alternativa energética, como la energía de fusión o la energía nuclear de cuarta generación, los costos de energía podrían disminuir drásticamente. Los vehículos autónomos y las mejoras en las aplicaciones de transporte compartido reducirán los costos de transporte y seguro. Y el auge del aprendizaje en línea reducirá el costo de educar a los trabajadores, lo que facilitará la capacitación de los desempleados. Pero la tecnología no se detendrá ahí, también hay tecnologías en preparación que podrían ayudar a aliviar los efectos del cambio climático. Tomemos como ejemplo el aire acondicionado, una tecnología que será cada vez más crítica a medida que el planeta se caliente. El magnate empresarial británico Richard Branson ha colaborado con el gobierno de la India para ofrecer $3 millones a quien pueda idear un sistema eficaz de aire acondicionado que todos puedan pagar. Si surge una idea ganadora, esta iniciativa significará que, a largo plazo, menos personas sufrirán a medida que aumenten las temperaturas. Otra tecnología que podría aliviar el cambio climático es la depuración de CO2. Carbon Engineering, una empresa canadiense, financiada parcialmente por Bill Gates, está desarrollando actualmente una tecnología que convierte el CO2 de la atmósfera en combustible para aviones. Según la empresa, las pruebas han tenido éxito y el proceso ya es lo suficientemente barato como para ser viable desde el punto de vista económico. Por último, en lo que respecta a la atención médica, innovaciones como las pruebas de salud con teléfonos inteligentes y la telemedicina,
consultas médicas virtuales mediante correo electrónico o videollamadas, harán que la atención médica sea más asequible para las personas que no pueden pagar un seguro. Teniendo en cuenta estas esperanzadoras tecnologías, recuerde que esta historia de un futuro oscuro tiene dos caras, y eso es cierto en todas las historias. La próxima vez que navegue por las redes sociales, recuerde que las historias que vea allí están diseñadas para enfadar a la gente y maximizar los clics. Así que antes de dar con un enlace y empezar a cimentar tu propia opinión, evita pensar en un perdedor haciendo tu propia investigación.